el numerito que uno ve, este año la inflación fue el 2-3%, igual solo es muy general, porque yo puedo estar en una industria totalmente distinta a Nico o a vos, Edu, y la inflación a mí me va a pegar totalmente distinto. Digamos, yo Ujú. como Sí. solo carne, por ejemplo. Entonces, tal vez la inflación dicen que es 3, pero a mí me ha subido un 15%. O Ajá, sea, totalmente. es personal. Sí, y eso es uno de los costes principales de la inflación. O sea, la inflación, ya decía que era muy costosa, tiene muchos costes asociados. Y uno, y seguramente el más perjudicial, es ese, que es que los precios tienen distintas rigideces. Es decir, no cambian todos proporcionalmente. Con un aumento de la oferta monetaria, hay precios que pueden cambiar antes y otros que pueden cambiar después. Ujú. Por ejemplo, el precio de mercancías, si yo tengo una tiendita, yo puedo cambiar muy rápidamente mis precios. ¿No? Yo digo, ay, pues ahora la bolsa de Tortrix tiene que valer más, pues lo subo. El Red Bull tiene que valer más, lo subo. No, es muy fácil. Pero hay precios que es muy difícil subirlos. Mm, sí. ¿Como cuál? Pues el precio de la renta. O sea, yo no puedo decir de un día para otro subo la renta a mis Ajá. inquilinos. Son contratos que igual se renegocian cada varios años. Entonces, claro, hay precios que suben, lo que decías. Hay precios que se pueden subir mucho más rápido y otros que suben mucho más lento. Mm. Entonces, eso es uno de los problemas porque el problema con eso es que los emprendedores no pueden hacer bien el cálculo económico. No saben exactamente en qué invertir, porque claro, te da una señal equivocada. Tú no sabes si el precio de la carne ha subido porque hay más demanda y hay que producir más, Ujú. o simplemente hay más inflación. Sí. Entonces yo no sé si una industria está subiendo porque su precio sube más rápidamente o porque hay más inflación. Entonces no sé exactamente, o sea, eso para los emprendedores es un gran problema y distorsiona la estructura de precios y distorsiona el cálculo económico. Entonces, yo diría que el principal problema de la inflación es ese, que envía señales equivocadas, porque los precios al final son señales, a mí me gusta definirlos como señales envueltas en un incentivo. Es un incentivo que te dice, produce más o menos aquí, consume más o menos aquí. Con la inflación te lo dice, pero no por la escasez y la utilidad del recurso, sino en parte por la inflación. Bueno, y el otro tema, que las personas, yo creo que la inflación afecta en que las personas pierden el poder adquisitivo de su trabajo. Ujú. Y eso sí me parece una injusticia. Sí, bueno, allá nos. O sea, yo ahí no yo también puedo pensar que es una injusticia, pero ahí ya, como economista o como economía positiva de cuáles son los costes, ya no me meto si es injusticia o no. Porque sí que es verdad. O sea, mucha gente dice que. Y esto cierto es un problema, pero mucha gente dice eso, que caiga el valor de tu dinero es un coste. No, no es realmente un coste, es una transferencia de rentas. Porque claro, cae el valor de tu dinero, pero ¿qué es lo que sube? Tu vivienda, puede ser Claro, un ejemplo. efectivamente. O Sí. sea, cae el valor del dinero, pero sube el valor de los activos. Ujú. Entonces, simplemente hay una transferencia de rentas. Ahí no hay un coste neto. O sea, lo que gana uno lo pierde el otro. Bueno, pero en el caso del jubilado que ahorró toda su vida y tiene su dinero en el banco, año tras año, le están pasando una factura. Sí, pero que yo ahí no me meto si es justo o no. O sea, sí, yo creo que Sí, es injusto. y Pero lo que digo es, vale, sí, y ahora el deudor le cuesta menos. O sea, alguien puede decir, no, pero es que es injusto que el deudor deba. Esto, de hecho, igual os sorprende, pero Keynes, John Maynard Keynes, tiene un libro que se llama Breve Tratado de la Reforma Monetaria, donde hace una crítica a la inflación y una de las críticas o uno de los problemas que dice es esto, dice, es que, claro, los deudores dan más pena que los acreedores, porque el que tiene dinero, pues vale, sí, tienes dinero, te vale menos, pero no das tanta pena como el que debe dinero, no tiene nada y encima debe. Entonces los deudores se pueden movilizar más fácilmente y demandar más inflación. Entonces lo que dices, ¿es justo que yo pierda el valor de mi dinero? Bueno, o sea, a mí no me lo parece, pero igual alguien dice, ya, pero ¿es justo que yo deba tanto dinero? Pues, igual, Bueno, de la mano de lo que vos decías, que también considero que la inflación crea mucho más desigualdad, ujú, porque las personas que están en activos, ujú, que se nutren de toda esa liquidez, por ejemplo, las casas, el ujú. oro, las acciones, cada vez su patrimonio va Ujú. a ser mayor Claro, comparando a alguien que solo gana su dinero en moneda fiat y tiene un salario que no le incrementan, entonces cada vez totalmente. va teniendo mucha más desigualdad a la otra En, persona. en España hay un economista, que lo conocéis, de izquierdas, que defiende mucho la inflación, bueno, mucho, defiende la inflación, y dice que la inflación ayuda, es mi tocayo, Gracias, aquí. y dice que la inflación ayuda a los pobres, pero no al revés, como tú muy bien decías, Castillo, la inflación ayuda a quien tiene activos, Ujú. y de normal quien tiene más activos o que mayor parte de su patrimonio total están activos, son los ricos.
que no tienen tanta liquidez, lo que tienen son acciones, apartamentos, lo que sea. Entonces, claro, la inflación de normal beneficia a los ricos a costa de los pobres. Pero eso, de nuevo, eso es una redistribución de la renta. Que podemos estar más de acuerdo o menos, yo estoy en desacuerdo, pero no es un coste neto de la inflación. O sea, costes netos de la inflación son el que os decía de el coste del cálculo económico. Luego, otro coste neto de la inflación es lo que llamamos los costes de carta, el coste de menú. O sea, el coste viene por el coste de estar literalmente cambiando los precios de tu menú, pero es el coste de el tiempo perdido pensando en los cambios de precio. O sea, claro, yo soy un empresario y tengo que estar pensando en cómo voy a cambiar los precios. Ya no es solo el literalmente borrar y cambiar el precio, imprimir una carta, un menú nuevo, sino también el tiempo invertido en eso. Eso es un coste, que yo, si no hubiera inflación, no se lo dedicaría a eso. Y ligado a eso, un coste que la gente tiene que incurrir, y bueno, vosotros habláis del tema, es el coste de formarse. O sea, que yo ahora tenga que formarme y hablar de la inflación, o sea, que yo ahora tenga que escuchar a Eduardo Blasco hablar de la inflación, es un coste que existe porque hay inflación, pero si no, pues a la gente no se tendría que informar de eso. O sea, si no hubiera inflación, pues sí, igual te informas porque te interesa. Pero los emprendedores no se tendrían que informar de eso y perder tiempo. Y digo perder porque si no hubiera inflación no lo harían. No tendrían que gastar parte de su tiempo en informarse. Podrían dedicarse a lo que son buenos. Efectivamente, se dedicarían a ese tiempo que están. Dos cosas, el tiempo perdido informándose lo podrían dedicar a mejorar su producción. Y dos, el dinero invertido en lo que llamamos costes de protección, que son activos para protegerte, lo podrías dedicar a tu producción. O sea, ahora hay gran parte, no sé si gran parte, pero hay empresas que parte de su presupuesto lo dedican a protegerse de la inflación. No ya a maximizar su producción, sino a ver, uno, a contratar a gente para que me asesore qué activos compro, y dos, a comprar esos activos para protegerme contra la inflación. Y esos son costes de la inflación que si no hubiera inflación no estarían ahí. Yo te quería hacer dos preguntas. Primero, ¿consideras que la inflación ya estamos en una bola de nieve muy grande que ya nunca va a parar y que siempre vamos a estar en este círculo de cada vez la misma inflación o más inflación, que ya no se pueda hacer el corte de este efecto? ¿Y cómo podemos evitarnos, nosotros como ciudadanos, alejarnos de eso, de que nos afecte toda la inflación? Porque nos imponen la moneda. Sí. Al final. A ver, lo de la inflación. O sea, yo lo que digo es que siempre que haya moneda fiat, y ya no solo moneda fiat, sino banca central, porque claro, puede haber banca central con oro, ¿no? Siempre que haya banca central, aunque sea con oro, va a haber cierta inflación. Solo que va a ser menor, o si había banca central con oro, igual no hay inflación, no ves la inflación, puede haber deflación por los cambios del precio del oro, ¿no? Pero en principio va a haber más inflación de la que habría, y si hay dinero fiat, siempre va a haber inflación. Son necesarios, sí, son parte del sistema que no lo puedes eliminar. O sea, siempre va a haber inflación o siempre va a haber una tendencia inflacionaria con banca central y dinero fiat. Si la inflación siempre va a ser mayor, es que dependerá de tu moneda. O sea, no necesariamente. Depende de muchas cosas, porque como decía, el valor del dinero depende de su oferta y de su demanda. La inflación del dólar, si solo la gente demandara dólares en Estados Unidos, sería muchísimo mayor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que existe lo que se llama el mercado del eurodólar, ¿no? Los dólares fuera de Estados Unidos. Sí. Hay un gran mercado de dólar enorme, los mercados financieros se mueven en dólares y hay muchos países que están dolarizados y cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Va a haber cada vez más inflación con el euro? Pues no lo sé, igual ahora toda África se euroiza y se pasa al euro y la inflación se reduce. Lo que te puedo decir es que habría más inflación que la que habría sin banca central y sin dinero fiat. Y con el dólar igual. Yo, de hecho, mi teoría de lo que creo que va a ser el futuro es que vamos a pasar a un mundo dolarizado. Cada vez va a haber más países que se pasarán al dólar. ¿Por qué? Porque el dólar, aunque podamos pensar que está mal gestionado, comparativamente es la que mejor gestionada está, es la mejor moneda fiat. ¿Por qué? Porque menos mala. Sí, la menos mala, porque es la que más demanda tiene. Entonces, aunque la infles, aunque aumentes la oferta monetaria, no va a ir proporcionalmente ese aumento de oferta, o sea, sí, con aumento de precio. ¿Por qué? Porque tienes a mucha gente demandando, o sea, con disminución de precio, perdón. Ajá. Porque va a haber mucha gente demandando de esta moneda. Y es lo que pasa. Entonces, ¿el dólar va a ser siempre inflacionario? Bueno, en el momento en el que todo el mundo esté dolarizado, igual a partir de ahí te digo, sí, a partir de aquí siempre va a ir para hacia arriba. Pero claro, puede que mañana se dolarice Argentina, entonces el precio del dólar suba.
¿no? Entonces, no, porque hay más demanda, entonces no lo sé. Ujú. Entonces, no sé moneda a moneda, pero tu inflación la tienes que ver moneda a moneda. ¿Yo en qué moneda estoy? Pues en esta moneda. Entonces, claro, puedes decir, a efectos iguales, lo que en economía decimos ceteris paribus, Ajá. el dólar va a aumentar, o sea, va a disminuir su valor, va a haber inflación de dólar. Sí, si no hay más demanda de dólar y la demanda se queda igual, sí, porque la oferta va a seguir aumentando. O sea, la probabilidad, si lo vemos como probabilidades, ¿crees que de acá a 10 años vamos a tener igual más inflación o no? ¿Con qué moneda? ¿Con el dólar? Sí, No lo sé, por porque generalizado. ¿Qué creerías? Bajo el sistema que vivimos. es que dependerá de tu moneda. En Guatemala no tenéis tanta inflación, por ejemplo. Es que depende todo o sea, la inflación depende de tu moneda porque es la oferta y la demanda de esa moneda. Pero lo más Pero- probable es que vamos a tener inflación. Sí, eso sí, claro. O sea, va a haber inflación, pero porque el sistema es inflacionario. Ujú. Es necesariamente inflacionario. Entonces, el dólar, hay inflación aunque aumente la demanda. O sea, con el dólar lo que estamos viendo, su historial es que su oferta aumenta más que su demanda. Entonces, es inflacionario. Que mañana o en $10 puede pasar que todo el mundo se dolarice. Bueno, puede pasar. Entonces, eso pensaríamos que aumentaría su precio. Pero también le daría un incentivo a la Fed, a la Reserva Federal, a aumentar mucho más la oferta. Ajá. Entonces, sí, si yo tuviera que apostar algo, diría que el dólar va a seguir bajando de precio. O sea, va a seguir habiendo inflación. ¿Y Con el cómo dólar. podemos Claro, evitar ahí está lo que ese decía de lo que hablaba de los costes de protección. De tenemos que informarnos y tenemos que ver qué activos nos van a proteger de esa inflación. Bueno, pues ahí estáis vosotros muy metidos, que son buenas inversiones, ¿no? O sea, con buenas inversiones te puedes proteger bien de la inflación. Un activo que a mí me gusta mucho, sobre todo porque puede suponer el fin del sistema si va bien, es el Bitcoin. O sea, con el Bitcoin no solo te puedes llegar a proteger de la inflación, sino que encima puede suponer, si suficiente gente compra Bitcoin para protegerse de la inflación, puede suponer el fin del sistema fiat y de la banca central. De hecho, Bitcoin, Satoshi Nakamoto, en 2008, cuando está escribiendo por Bitcoin por primera vez, lo dice que el objetivo de Bitcoin es terminar con el Banco Central, que nace como idea de respuesta a la crisis del 2008 y es parte del objetivo. ¿Y qué ventajas tiene Bitcoin? No, la ventaja principal es que tiene un código que está dado, entonces tiene unas propiedades, o sea, ya es todo hecho. Yo creo que Satoshi Nakamoto o leyó a Menger o indirectamente estuvo muy influido por las ideas de Menger. Karl Menger es el padre de la Escuela Austriaca de Economía y Menger era el que desarrolla la teoría orgánica del dinero, lo que comentaba antes de los bienes tienen distinta liquidez y hay unas propiedades que hacen que tu bien, que tu activo, preserve mejor el valor a lo largo del tiempo y del espacio. Pues yo creo que o Satoshi Nakamoto sabe estas propiedades o las ha conocido de forma indirecta o simplemente ha tenido buenas intuiciones. Porque Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, crea un activo que es muy, bueno, tiene las propiedades para ser muy buen dinero. Luego, bueno, ahora mencionaré por qué no lo es o qué le falta, pero por lo menos tiene esas propiedades. Entonces, Bitcoin, la solución que sería es, o la ventaja que tiene con el dinero fiat, es que nadie tiene el incentivo a inflarlo. O si existe ese incentivo, no es a inflar el activo real, Bitcoin como tal, sino igual, y si nos metemos aquí, como pasaba con el oro, sustitutos monetarios, pagarés convertibles en Bitcoin, crédito convertible en Bitcoin, como pasaba con el oro, con el crédito convertible en oro. Pero aún así tampoco quieres inflar demasiado. O sea, Bitcoin nos llevaría de vuelta a un sistema competitivo como el que había con la banca libre. Entonces es la principal ventaja de Bitcoin. Y luego que los gobiernos no se pueden hacer con él, no lo pueden controlar, no es confiscable como sí que lo era el oro, es un activo independiente, es código, entonces no lo pueden confiscar. Y entonces las reglas son las que son, y son unas reglas que pues hacen que no sea inflacionario. Pero lo que sí es cierto es que como reserva de valor no cumple. No cumple. O sea, yo es lo que digo siempre. A mí, por ejemplo, la gente me dice, ¿inviertes en Bitcoin? Yo digo, no, yo no invierto en Bitcoin, yo compro Bitcoin. Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque yo no veo Bitcoin como una inversión. Para mí, Bitcoin, o mi objetivo como tenedor de Bitcoin, es que Bitcoin llegue a ser dinero y llegue a sustituir al dinero fiat, a terminar con los bancos centrales y demás. ¿Por qué no cumple? Porque funciona como una buena inversión. Tú un dinero quieres que preserve bien el valor. Es decir, preservar bien el valor es que se quede como está. Ni que suba ni que baje. ¿Qué es lo que pasa con Bitcoin? Que su precio sube, sube y sube. Entonces, es una buena inversión. O sea, claro, yo
como tenedor de Bitcoin, cada vez que el precio sube, pues se me escapa una sonrisita, ¿no? Aunque como teórico monetario digo, no quiero que suba el valor porque quiero que se mantenga, pero claro, sube y pues digo, bueno, va, que suba un poquito más, no me importa, me puedo esperar. Pero sí, el problema con Bitcoin es que su escasez no es relativa a la demanda. Con el oro sí. Con el oro, que aumenta mucho su demanda, vamos a invertir mucho más en oro. O sea, vamos a encontrar oro, nos vamos a Marte a por oro, si hace falta. Con Bitcoin no te puedes ir a Marte a por oro. No te puedes ir al Pacífico a buscar un barco pirata a buscar Bitcoin ahí, como sí que puedes hacer con el oro. Bitcoin es el que hay, está programado o estaba programado para que hubiera 21 millones de Bitcoins en total. Va a haber menos porque hay muchos Bitcoins que se han perdido. Y hay 17 de los 21 minados, pero en total habrá, cuando se minen todos, habrá unos 17 y 18 millones de Bitcoin. No puede haber más, o sí que puede haber más, pero la forma de que haya más es que la gran mayoría de usuarios, los nodos, cambien el código y decidan que haya más unidades. Pero esto no va a pasar porque significaría que esos usuarios pierden su valor. Sí, no tendría sentido. No, si yo tengo un Bitcoin, ¿para qué quiero claro, que no tendría hayan sentido. más? O sea, ¿para qué voy a perder dinero? ¿Para qué voy a perder valor? ¿Para que otros puedan comprar más? No tendría sentido, no. Pero puede pasar, es técnicamente posible. O sea, en el código está la opción, pero no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Bitcoin? Eso, que es muy rígido. Y esto es mi teoría, mi tesis, que de nuevo, bueno, digo de nuevo porque esto hemos hablado fuera de aquí, pero que esto no lo comparte la mayoría de gente de la comunidad Bitcoin, pero mi tesis es que Bitcoin necesita un mercado de crédito alrededor de él para que pueda llegar a ser dinero, para que estabilice su precio, como le pasaba al oro. Si solo hubiera circulado el oro sin crédito, sin pagarés convertibles a oro, el precio del oro que hubiera pasado hubiera subido mucho. Pero claro, la oferta es muy rígida, aunque no sea tanto como la del Bitcoin, pero es muy rígida y cualquier aumento de su demanda hace que el precio se dispare. ¿Qué es lo que le pasa a Bitcoin? Su oferta es completamente rígida, cualquier aumento de su demanda hace que el precio se dispare. ¿Cómo se soluciona con el oro? En todo sistema monetario hay que pensarlo como una jerarquía, una pirámide invertida. Tenemos nuestra base, que es muy pequeñita, la punta, es el oro, el activo real, que sirve como... El activo real significa que no es la deuda de nadie, que sirve, que es el más líquido y sirve pues para sostener la base. Y luego encima de él vamos metiendo cada vez otros activos menos líquidos, pero que la gente te los aceptará o no según su demanda de liquidez, según lo que ellos acepten. Pues tenemos el oro, luego los dólares convertibles a oro, luego los depósitos a la vista, luego los depósitos a largo plazo, bonos, tal cual, no sé qué. Entonces, eso forma nuestra pirámide. Empezó con el oro y se fue formando una pirámide de crédito de bienes convertibles en última instancia en oro sobre ese oro. Entonces, con Bitcoin necesitamos que pase eso. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es como una especie de acordeón, que sea flexible, ¿no? Que cuando se pueda contraer y tengamos solo oro cuando haga falta, pero cuando haga falta, cuando la gente demande liquidez, se pueda expandir y satisfacer esas demandas de liquidez. Porque esas demandas de liquidez son demandas por intercambiar. Y un intercambio que no se realiza es riqueza que no se crea. Entonces, quieres todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Bitcoin necesita esa flexibilidad que te aporta lo que llamamos activos financieros, que eso sí que son la deuda de alguien. Esos activos financieros convertibles en Bitcoin. Bitcoin necesita eso para que cuando aumente su demanda, alguien los emita, pues antes lo hacían los bancos comerciales con el oro, pues los exchanges o quien sea con el Bitcoin, los emitan, la gente los acepte, entonces circulen como Bitcoin. Entonces, en ese caso, podremos estabilizar el precio como le pasaba al oro. ¿Y hay alguien que ya lo está haciendo? Sí, todos los exchanges ya tienen... O sea, si tú sumas todo el Bitcoin que existe en todas las carteras, más el que existe en todos los exchanges, hay más Bitcoin que Bitcoin total minado. O sea, los exchanges ya operan con lo que llamamos en economía reserva fraccionaria. O sea, los exchanges no tienen todo el Bitcoin que deben. Igual un exchange tiene deudas que para ellos, tiene deudas por valor de 10 Bitcoins, ¿no? Sus depósitos son por valor de 10 Bitcoins lo que debe a la gente, su pasivo, ¿no? Sí. Y en su activo solo tiene 8 Bitcoins. ¿Y cómo pueden hacer eso? Pues igual que lo hacen los bancos. Los bancos tampoco tienen todo el dinero que deben en su activo. O sea, los bancos ya operan así, el banco comercial. El banco comercial igual tiene en sus depósitos a la vista, es decir, dinero que en cuanto alguien se lo pida lo tiene que devolver, $10.000,
pero en tesorería solo tiene $1.000 y el resto lo tiene en otros activos. Pues ¿cómo lo hacen? Pues el exchange hace su propio cálculo y dice cuánto voy a necesitar. Hace estimaciones, estadísticas, cuánto voy a necesitar, cuánto la gente me va a demandar. ¿Cuál es la demanda de ahorro de la gente, ¿no? ¿Cuál es su perfil de ahorro? ¿Pide mucho la gente o hay gente que lo mete, tal? Esos son cálculos que hacen internos los bancos y el resto lo que tienen son, o lo que deberían tener, son activos a la vista, activos a corto plazo que pueden convertir rápidamente en Bitcoin. Pues igual lo que tienen son pagarés comerciales, préstamos a muy corto plazo, cualquier cosa que pronto, si aumenta la gente que quiere demandar Bitcoin, lo pueden convertir rápidamente en Bitcoin. Pero de nuevo, los bancos comerciales ya operan así. De Sí. hecho, y esto es un problema de la banca central, el ideal sería que los bancos comerciales tuvieran tanto activo corriente, es decir, activo a corto plazo, como pasivo corriente, pasivo a corto plazo. No tiene que ser todo en oro. O sea, no, en oro. No tiene que ser todo en dinero. No tiene que ser todo en cash. No tiene que estar todo en quetzales. No tiene que estar todo en efectivo. Puedo tener otro tipo de activos a corto plazo que me los pueda transformar rápidamente en efectivo. Pero el ideal sería que tuvieras tanto activo a corto plazo como pasivo a corto plazo. ¿Por qué? Porque eso significa que tienes liquidez. Que el banco tiene liquidez, que puede hacer frente a demandas de ese dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que como hay bancos centrales, los bancos comerciales se pueden permitir tener gran parte de su activo a largo plazo. Entonces, para maximizar rentas, los bancos comerciales lo que hacen es, tienen gran parte de su activo a largo plazo. ¿Por qué? Porque te renta más. Porque es el que te da mayor tipo de interés. Que serían Entonces los compran préstamos. bonos a largo plazo y luego tienen gran parte de su pasivo, tanto pasivo como pueden, a corto plazo. ¿Por qué? Pagas menos. Pagan menos. Entonces así hacen lo que se llama arbitraje de tipos. Y tienen el descalce de plazos. Efectivamente, que- tienen el descalce de plazos y eso les interesa. Y eso lo pueden hacer porque hay Banco Central. Si no hubiera Banco Central, el mercado ya se encargaría de eliminar a estos bancos que operan así. Entonces, con Bitcoin, como operan los exchanges, no pueden hacer descalce de plazos, o de hacerlo sería muy arriesgado. Entonces, igual no tienen tanto Bitcoin como Bitcoin debe, como reclamos a Bitcoin, no tienen tanto en su tesorería, pero sí que tienen otros activos a corto plazo que pueden rápidamente transformar en Bitcoin.